kaixo, hemen elkartu gara Juan Unzueta eta Javier Aguadokin, aurtengo urrelurrastea aurkeztera, ezta? Museoan gara ikusten duzuen bezala, museo hau 1987 sortutakoa da, hasik 30 urte pasari dagoeneko. Beti esan izan dugu, museoa herriko oso puntu importantea zala, ez? Udalak dauken bere harribitxia bezala. Bai alde turistikotik eta baita kultura arlotik ere. Orduan, saiatzen gea edo gertatzen dena da, herrin sortzen diren ekintza asko eta asko, museo hontan dutela oinarria edo museo hontatik ateratzen diela. Esan bezala, 30 urte dauzkaia museo honek, ibilbide luzea, herrin ja ezaguna da, baina aldi beren modernoa ere bada. 30. urte hurren hortan aipatu gendun, modernizatze fase hortan sartuta gendela edo sartzen nahi ginela, eta lehenengo emaitzak iritsi dira. Emaitzak izango lieke lurreko seinalizazio berria, ikusten da bezala, fluoreszentzien txoko bat ere antolatu da, lehenago etzeona, eta arroken panel batzuk ere badaude, horiek ere erabat berriak. Baina pentsatzen dut hori dana zuko beto, espliko begozten da. Udaletxeak egin digun enkarguak bete egin ditugu batez ere eguneratze prozesu batean multimediara eta digitalizazioare inguruan. Azken finean, hemen zegoen informazioa eguneratzearekin batera modu digitalean agertu egin dugu eta panelak berritu egin ditugu azken urteotan. Aurten egindako enkarguari kasu eginda, salto bat egin behar izan genduan arroken inguruko panelean tartean zegoela eta panel hori berritzeak eskatzen zuen nolaiteko berrantolaketa eta segida logikoa espuskatzearen aurreko sulfatuak eta karbonatuak eta mineralen segida jarraitu ahal izateko urtetan atzeratutako berrikuntza hori aurten heldu diogu udalari esker. Egia esan, oso pozik gaudez, gaur egun dauden baliabidei begira alde grafikotik eta ikusita berrikuntza hori nolaiteko homogeneotasuna eman dio museoari eta bisitarientzat beti ere kalitatea bermatu ahal izateko azken berrikuntza horiei usten dugu berriro ere museoa maila gorenetan kokatu egin dela. Horrez da lana bukatzen, azken finean fluoreszentzia txoko horretan ere bai aspaldidanik fokatuta genukan berrikuntza baten beharra zegoen, batez ere ikusgarritasuna edo nabarmen gelditu zedin eta hortan inbertsio txikia handia, badak esango dugu ala izan da, baina egin beharra zegoen argitasun horrei kasu egiteagatik eta egungo baliabideak lehergarriak jarri ditugu, baitaren nolabaiteko berrikuntza horretan energia berriztagarri edo aurrezpenari kasu egiteagatik. Hori ez da hor bukatzen, duela 5 bat urte egin genuen bisitari berik esatortzen diren momentuako audiogidea modukoak MP3 formatuan eta gaur egun hori ere berritu egin daiteke eta espero dugu gure proposamenaren bigarren faseari kasu eginda hurrengo urtean horrei helduko dugula udalak bere enkarguari mantentzen edo jarraitzen bali badugu. Eta hori da, guztia, gure konpromisoa da bisitari ahalik eta erakargarriena gertatzea museoaren bisita, bai gidaritzapean egiten bali badu edo baita ere bere kasa egin ezkio. Eta guretzako bisita zerbitzu hori eta udalarekiko daukagun harremana eta museoarekiko atxikimendua bihurtu da urteotan gure alaba semikutuna eta benetan oso gustora egiten dugula bertan lana eta harremana oso sendo daukagu eta berriro ere udalari mila esker eta Urrelur eta Kulturetxeko arduradunei benetan zorionak museoan nola mantendu eta nola zaindu egiten dutenagatik. Txangok ere oten die, ikastetxentzako bisita gidatuak edo bereztiak ere prestatzen dira, eta horren helburu azkenen izaten da, naturzientzien arloari zabalkunde bat ematea, ezagutzera ematea, baina beti ere era erakargarri baten, era dinamiko baten, eta jendeantzat atsegina izatea beti ere. Eta era dinamiko eta dinamizazio horren barrun kokatzen da baita ere urrelurrastea.
hainbeste urte dauzke eta jende hain ondo ezagutzen duen aste hori, oain hasiko dana. Horren barruan, hola pixka da aipatzearren, eukiko genduke Jurasikora bidaia deitu dana, dala horre udaletxeko atarin dagoen dinosaurio erraldoi bat, 8 metrokoa, ez da dinosaurioa, replika da, baina hori ikusgai hongo da azaroan 29-tik, azaroan 4-ea. Urrian 29-tik, azaroan 4-ea. Eukiko dugu urrian 29-an eta 30-an eta 31-an arratsaldez bakarrik, eta azaroan berriz goiz eta txalde. Hala ere, ikastetxentzako, deitzen badute, ordutegi berezi dare eta bisita gidatua dare. Urrian 30-an, bizitzaren jatorriaren ibilbidea deitu diogun audiovisual komentatua izango da liburutegian. Hau, Javierreko beto esplikako dugu, beak azalduko baitu edo komentatuko baitu dokumental hau. Gero daukagu, azaroan 2 eta 4, 2-4 barkatu, mineralogia eta paleontologia parkea, txikienak mundu ontara gerturatzeko, eta hor barruan, ekintza ezberdinak. Daukau, aurre historiako pintura, urrebiltzailea, aurkizuntza paleontologikoak egiteko aukera ere bai, eta dinosaurioanek deitu diogun beste jolas bat. Azaroan 2, goiz da txalde zutiko genituzke, 12:00 ordu bita, da 5:00-tik 8:30, eta gero azaroan 3 eta 4, 10:00-tik ordu bita, da 5:00-tik 9:00. Eta amaitzeko, Urrelur hontan igual ezagunena gertatzen zaiguna, dala Frontoiko feria, mineral, fosil eta harribitxien feria berezia. Hor, estandak, postuak eta salmentak egoteaz gain, tailerrak eta ekintzak ere ongo die. Adibidez, harribitxien lanketa bat egongo da, taila de gemas deritzuna, ostiralen 6-etan eukiko genduke, larunbaten 12-tan eta 6-etan, eta igandean 12-tan eta 5-etan. Hau dana Frontoien. Argazki lehiaketa bat ere egongo da, egun hauetan zehar argazkik ateata, gero horiek sariketa bat edo lehiaketa batetik pasako dira, eta horten eukiko dugu aukera 2017an aurkeztu zian argazki horiek ikustekoa, haure Frontoian bertan. Decía un poco resumiendo así que mencionaba las cuatro partes importantes que vamos a tener en esta semana de Urrelur. Por una parte, el dinosaurio de 8 metros que tenemos en el portalón del Ayuntamiento, que se va a poder visitar del 29 de octubre al 4 de noviembre. Y si las escuelas o colegios quieren hacer visitas guiadas, pues no tienen más que llamar a la Casa de Cultura y se organiza fuera de horario o dentro de horario unas visitas guiadas para ellos. El día 30 tendríamos el audiovisual comentado en la Casa de Cultura, que se llama Paseo por el origen de la vida, a las 7 de la tarde. Luego, del 2 al 4 de noviembre, el Parque de Mineralogía y Paleontología, en el que hay distintas actividades y juegos para niños y niñas sobre todo. Pues tendríamos pintura de la prehistoria, los buscadores de oro y demás actividades. Y luego, del 2 al 4 de noviembre, la Feria de Minerales, Fósiles y Piedras Preciosas, que es igual la actividad más conocida dentro de esta feria, ¿no? Pero mencionar que aparte de los stands de venta y demás, tendríamos actividades como puede ser, por ejemplo, la talla de gema. Pero aprovechando que tenemos a Javier, me parece que vas a explicarlo bastante mejor que nosotros. Gracias. Cuando viene alguien una vez, ya te ha visto. Y ahora tienes que articular algo para que vuelvan, para que tengan motivo de regresar. Los que se van incorporando no lo han visto, están ahí, es una cantera potencial que va a visitarte, pero los que te han visto los tienes que provocar para que vuelvan. Y yo creo que fue la génesis de todas las cosas que después el museo, no es un museo grande, las cosas que después hemos hecho, pero ha tenido siempre esas ganas de provocar la visita otra vez, ¿no? Y después de 31 años estamos en esas. Estamos actualizándonos en multimedia, estamos buscando estar a la altura de un turismo creciente que pese a que todavía aquí no se entiende que esto también es turismo, realmente por otras inercias nos está llegando cada vez más. Creemos que tenemos una capacidad de crecimiento grande ahí, aunque las dependencias no sean para mucho público,
pero ya el goteo cada vez es mayor, la demanda de los colegios cada vez es mayor. En los planes turísticos cada vez contamos más, hemos llevado la Q de calidad turística también, que eso es que estamos haciendo las cosas correctamente. Y la Semana Cultural se enclava dentro de esa provocación para que cada vez seamos referente a nivel estatal y ya diría que internacional, para que nos estén mirando con ojos de bueno, ¿y ahí qué pasa, no? Ahí, oye, en los foros, en todos los sitios. La próxima visita en Urrechu, esto lo decía un señor de Alicante la semana pasada, es decir, y con el póster en la mano. Es decir, bueno, ya somos centro de atención, es decir, que también ahí las cosas estamos haciéndolas bien. Y la propuesta es ambiciosa, no, lo siguiente. Si yo ahora estuviera en Estados Unidos, los tres habríamos llegado con un Salacorfe en la cabeza, con una ropa adecuada, de ver, es que acabamos de desembarcar con un dinosaurio de 7 metros en el bajo del ayuntamiento. Ya está siendo la sorpresa, todo el mundo mete la nariz en los cristales y quieren verlo. Eso es lo que llamamos el tigre del Cretácico. Es un dinosaurio que no se lleva el nombre tan famoso como el Tyrannosaurus, que todo el mundo conoce, pero este era más ágil, más asesino y mejor dotado para la caza y para el ataque. Sus garras son impresionantes y sus medidas también. Su nombre es muy difícil de decir, ¿eh? O sea que si no queréis reíros, prefiero no citarlo. Vienen las guías, y es una copia exacta del original que nos ha cedido Javier Val, que es un especialista paleontólogo que formó en su día parte del proyecto de Aragón, Dinópolis, y que bueno, ya no está en ese proyecto, pero bueno, sigue trabajando en el tema. Esta va a ser la estrella, yo creo, para enganchar a la gente a que se animen a venirlo a ver. A su lado, a los pies del dinosaurio, hay dos troncos, estos son reales, tienen 90 millones de años y son piedra, pero son troncos, son fósiles de troncos. Todos hemos visto un tsunami y ahora nos es más fácil ver cómo las aguas pueden arrastrar bosques enteros hacia el interior y dejarlos enterrados. Antes era difícil de explicar, ahora todos hemos visto en las imágenes en la televisión cómo una ola de 25 metros puede arrastrar casas, entonces no las había bosques. Y esos troncos han llegado hasta nosotros y tenemos dos ejemplares al pie del dinosaurio, contemporáneos, de la época del dinosaurio. Pero volviendo al principio, dentro de esa propuesta, mañana nos vamos a visitar las estructuras geológicas de la Sierra de Urbasa y Endía, estructuras para comprender la formación del territorio geológicamente, muy condicionados por la orogenia pirenaica, es decir, el movimiento del levante que tienen los Pirineos, y nosotros estamos en los movimientos tectónicos que son respuesta de ese levantamiento. Entonces eso crea fallas, roturas, empujes, valles, montañas, y eso lo vamos a explicar mañana si la climatología nos lo permite, que creo que no apuntan buenas maneras. Pero entusiasmo tenemos mucho. Después de esa excursión nos queda, por lo que a mí toca, es un paseo desde el origen de la vida hasta nuestros días. Aunque suena así muy fuerte, yo le diría al espectador que no se asuste por el título, que venga, si quiere, disfrutar de un paseo sencillo. Cuando me preguntaron, ¿para qué edades? De todas las edades, porque lo vamos a hacer de una manera muy superficial, muy accesible a todo el mundo, va a haber posibilidad de preguntar y de contestar, y lo vamos a hacer con apoyo de imágenes, que esto ayuda más. Y vamos a ver cómo originariamente una masa incandescente que se sale del Sol llega a ser un planeta en el que hoy en día vivimos todos. Y luego durante la semana, como ha dicho Mayalen, los colegios pues irán dándole contenido a las visitas y a todo lo que se ha programado. No voy a redundar en ello. Y finalmente pues me centraría en la Semana de Mineralogía, que sigue concitando 35 expositores a lo largo de 100 metros lineales de mesa de exposición, donde en otras exposiciones se va porque te admiten y hay espacio hasta que se acaba. Aquí vienen por invitación. Vienen por invitación porque nosotros elegimos el nivel
que queremos que el público vea. Es decir, nos sobran cosas que siempre son accesorias y que se enganchan a la principal y nos quedamos con el concepto del coleccionismo, puro y duro, lo más duro posible, porque eso nos ha dado prestigio además dentro del sector a lo largo de todos estos años. Es decir, en Mesa lo que más que nada queremos que se vea es piedra. Es una pelea, también, os digo, dejamos un porcentaje para algo de collares y cosas así, porque desplazarse es costoso, cada vez es más caro y conseguir que los expositores quieran apuntarse también. No es nuestro problema, tenemos una lista de espera de más de 30 personas esperando entrar en el espacio que Urretxu tiene. Eso quiere decir que podríamos llenar el polideportivo con mesas. Fijaros lo que estoy diciendo. Pero somos conscientes de que este es un acto más dentro de un circuito donde tiene que predominar lo lúdico y está el coleccionismo como complemento, no como otra cosa. Ahí vamos a poder disfrutar, y lo digo contento, porque en fechas hemos en los últimos años quedado en un calendario que nos permite ser los primeros que muestran las novedades que llegan de Múnich. Ahora, en estos momentos, está la Feria de las Ferias en Europa, que es Múnich. Llena 6 pabellones de la Feria de Muestras de Múnich. Todo con minerales fósiles y gemas. Gente de todo el mundo. La primera es Tucson en Arizona, a la que yo subí también. Pero esta es la segunda y la de Europa la más importante. Y allí están el 60% de los expositores que van a venir aquí. Lo cual quiere decir que las novedades que se están viendo este fin de semana en Múnich las vamos a ver en Urretxu. Y eso para el coleccionista tiene un tirón decidido, o sea, decisivo. Otro aspecto que también destacaría yo es algo a lo que le vamos a tener que meter unas cuantas reuniones. Los aficionados, los que trabajan en el campo y están a pie de yacimientos, además, están desarrollando últimamente unas exposiciones que llaman de intercambios, no hay venta. Y nos están pidiendo sitio en Urretxu para un espacio para encontrarse, para venir desde donde sea con su coche, con sus cosas encontradas por ellos e intercambiar, no vender, intercambiar. Tendremos que analizar ese aspecto, hacerlo convivir con el otro y crecer posiblemente con otro estrato del coleccionismo que lo va a complementar y lo va a hacer más grande, más atractivo todavía. Pero esto va a quedar para ediciones siguientes, aunque es por daros una idea de lo que empuja y viene apuntando. Es decir, podemos crecer, tenemos capacidad de crecimiento, somos muy atractivos por la seriedad que hemos demostrado hasta ahora en lo que queremos que se vea en Mesa. Ya digo que es una pelea, se nos pueden meter goles, pero pocos se nos escapan, Y además, la trayectoria de los talleres que tenemos en la carpa de Guernica Coarbola, donde aprendes jugando, Urrevilla, etcétera, pinturas prehistóricas, disfrázate de dinosaurio. Bien, pues igual que lo hemos hecho con las edades más pequeñas durante tantos años, desde hace ya 2 o 3 años estamos poniendo la mirada en los mayores. También les estamos induciendo a que participen de alguna manera con un concurso de fotografía, que el año pasado tuvo bastante éxito de participación para lo que son los rallies aquí. Yo creo que como 40 y tantas o 50 personas está bien. Y eso porque les pilló a muchos desprevenidos. Seguro que en esta segunda edición vamos a crecer porque el público puede participar. Todos ustedes pueden sacar su móvil y sacar esa fotografía que les ha parecido bonita y mandarla para participar. Hay un premio metálico que no es más que un estímulo simplemente para ayudar a que se animen. Pero fíjense, por ejemplo, el estímulo de ese chaval de 14 años, que no recuerdo ahora su nombre, perdón, pero que es la imagen de nuestra Semana Cultural este año. Fue ese primer premio infantil del año pasado, el póster de este año. Esto lo hizo un chaval de 14 años, de aquí. Por eso les invito a que cualquiera puede ponerse en ese tramo. Y bueno, y el taller de gemas, de que tú tengas la posibilidad de comprar una piedra en bruto o traer la tuya, y con hora prevista ya con la lapidario Montse Bagué de Girona,
que te va a enseñar a cortar y a traducir ese material en bruto en una piedra con caras, con brillos, con una gema. Y lo puedes hacer tú, puedes aprender. Que también eso es un coleccionismo. Hay en Alemania mucha afición, por ejemplo, sobre todo en la edad de jubilación, de comprarte una maquinita de corte, de pulido y tal, y en tu tallercico pequeño, comprar piedras en bruto y en lugar de pintar un cuadro, traducirlo en una gema. O sea, es decir, es como un taller. Aquí no hay tanta cultura, pero vamos a intentar que eso también pueda entrar. Y bueno, básicamente yo creo que he puesto la mirada en las cosas más interesantes. Les invito a todos, por mi parte, a asistir, a participar y a involucrarse. Se me olvidaba una cosa que me acaba de venir a la cabeza, lo siento. Yo quería renombrar también otro aspecto que el museo tiene y que le meten aprietos de espaciales, que es que tenemos 31 años y eso da para que mucha gente que hace coleccionismo alcance una edad considerable. Algunos fallecen. Y uno de los que ha fallecido, José Antonio Aurresant, ya tuvimos ocasión de agradecerlo públicamente, cedió su colección este año, bueno, a finales del año pasado, al Museo de Urretxu, aportando, pues yo creo que ya el triple de lo que tenía. No todo se puede exponer, pero haremos ciclos. Hemos habilitado unas vitrinas para que el público pueda ver algo del material que nos ha donado, y nos ha donado su familia por expreso deseo de él en vida, porque él vio nacer este museo. Él venía a estas semanas mineralógicas y le tenía tanto cariño o más que nosotros, porque fíjate qué detalle ha tenido. Es un valor importante, no voy a entrar en cifras, pero es un valor importante de dinero el que tendría que costar eso si tuviéramos que comprarlo, ¿no? Y bueno, con todo el cariño del mundo, gracias a su familia, gracias a él, si nos está escuchando, y la interpretación que tiene es que somos referencia también para el coleccionista, que ha estimado en un momento dado que el atesoramiento de toda su vida de aficionado pues tiene un destino, y ese destino Urretxu puede ser. ¿Por qué no? ¿Quién sabe si el día de mañana nos ponen más aprietos, alguien más, y tenemos que pensar que estamos sobredimensionados ya y que hay que buscar otro formato? No lo sé, ojalá, el tiempo nos dirá. Lo que pasa es que, como valoración final, sí diría que yo creo que estamos en el buen